Buenos días, mi nombre es Gustavo Vélez, yo soy MVP de SharePoint, llevo trabajando con SharePoint por algunos años y he escrito un par de libros al respecto. Mi dirección de email es gustavo@gabd.net. Si tienen algún comentario, alguna inquietud, por favor escríbanme y iniciamos un diálogo al respecto. En la próxima hora vamos a hablar sobre SharePoint y las bases de datos de Azure. Cómo las podemos combinar, cómo podemos utilizar SharePoint con estas bases de datos y cuáles son los beneficios que podemos tener de ellas. Vamos a ver en la próxima hora iniciar con una introducción, pequeña introducción, luego veremos Azure SQL, Azure Storage, DocumentDB y algunas conclusiones al respecto. ¿Por qué necesitamos bases de datos en SharePoint? Como todos sabemos, SharePoint funciona internamente con bases de datos. Toda la información de SharePoint está guardada en bases de datos, no en archivos independientes. Además, existen muchísimos datos empresariales, muchísimos datos por fuera de SharePoint mismo, que los necesitamos tener dentro de SharePoint, necesitamos poderlos acceder por medio de SharePoint, porque esa es información valiosa para los usuarios. Finalmente, SharePoint puede utilizar bases de datos externas para su funcionamiento interno. Por ejemplo, cuando queremos hacer configuraciones complicadas, cuando queremos cacheo de datos de SharePoint para acelerar su funcionamiento, o cuando queremos tener cantidades masivas de datos que SharePoint no nos puede, se pasan de su capacidad. ¿Qué tipos de bases de datos tenemos en Azure y podemos utilizar con SharePoint? Primero que todo tenemos Azure SQL. La base de Azure es una implementación muy parecida a lo que es SQL Server en premises. Tenemos Azure Storage, que es un sistema para guardar archivos más que información estructurada, aunque tiene diferentes sistemas. Lo vemos en un momento. Tenemos DocumentDB. DocumentDB es la implementación de NoSQL para bases de datos de Azure. También lo vamos a ver en un momento. Redis Cache es una base de datos especializada de Azure que se utiliza específicamente para Cache, para almacenar data que se va a utilizar por algún tiempo para mantenerla presente de tal forma que el acceso sea muy rápido. Redis Cache se sale un poquito del scope de bases de datos en Azure para SharePoint, entonces no lo vamos a ver en esta presentación, aunque es interesante para utilizar en SharePoint, por supuesto. Y tenemos Store Simple, que es un sistema de archivo de almacenamiento de archivos que se puede utilizar con SharePoint también. Tiene un proveedor de Remote Block System Service. Desafortunadamente, Store Simple no es accesible para las cuentas normales de Azure. Se necesita hacer un contrato especial con Microsoft para poder acceder al sistema. Por este motivo no lo vamos a ver tampoco en la próxima hora. Comencemos con Azure SQL. Es la implementación tradicional de SQL de Azure. Es muy parecido a lo que es el SQL on-premises en su funcionamiento, en sus capacidades. Lo podemos utilizar para SharePoint en diferentes formas. Lo podemos usar como base de datos para creación de granjas. Aunque Microsoft no soporta esta opción, es posible utilizar Azure SQL como la base de datos de SharePoint interno. Es una opción interesante cuando se tiene una granja creada, por ejemplo, con máquinas virtuales en Azure, porque la conexión, la distancia es muy corta entre las máquinas virtuales y la base de datos. De nuevo, esta posibilidad no está soportada por Microsoft, aunque es técnicamente posible de realizar.
También podemos utilizar Azure SQL como sistema de datos externos para conectarlo con el Business Connectivity Service de SharePoint. Azure SQL nos ofrece algunas características como la creación, la escalabilidad a miles de bases de datos y con técnicas Elastic. Elastic significa que los recursos disponibles para las bases de datos pueden aumentar y disminuir dependiendo de la carga que se le está poniendo al sistema. Azure SQL no necesita licencias, solamente se paga por su utilización, por la cantidad de datos que se tienen almacenados, por el tráfico de datos y por la utilización de recursos con storage procedures, por ejemplo. Azure SQL, Microsoft garantiza un 99.99% de SLA, lo que significa que Microsoft asegura que el sistema no va a estar caído por más de 50 minutos al año. También ofrece georreplicación, lo que implica que una base de datos o una serie de bases de datos se pueden copiar en diferentes localizaciones geográficas en el mundo, entre los diferentes data centers de Microsoft. Tiene parcheo automático sin downtime. Microsoft se encarga de todo el mantenimiento de las bases de datos, hace el parcheo sin que tenga consecuencias para la utilización en nuestros programas. Azure SQL tiene encriptación, se pueden encriptar no solamente las bases de datos, sino todos sus archivos, inclusive los backups. Y Microsoft se encarga de hacer toda la estrategia de backups y de restaurar el sistema si es necesario. Veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar Azure SQL con SharePoint. Bien, primero que todo tenemos que acceder a la administración central de Microsoft Azure. Por supuesto, aquí la tienen en la pantalla. Es necesario crear una base de datos de SQL. Para crear la base de datos se puede ir a más Data Storage y SQL Database. Desde la pantalla de SQL se le puede dar un nombre a la base de datos. Se puede crear un nuevo servidor o utilizar uno de los ya existentes. Yo ya tengo uno creado. Utilizar el tipo de SQL que se quiere implementar. Los precios varían, por supuesto, dependiendo de la capacidad de las bases de datos que se va a utilizar. Yo ya tengo una base de datos creada. La creación de una base de datos cuesta un par de minutos, por eso simplemente ya tengo la base de datos creada. Como pueden ver aquí se presenta algunos datos de estadísticas del tamaño de la base de datos, el tipo de base de datos que se está utilizando y en su distribución geográfica. También está información como el nombre del servidor de base de datos y las cadenas de conexión que podemos utilizar. Una cosa importante en el servidor es que tenemos que configurar su firewall para que me permita acceder el servidor que voy a utilizar luego para el servidor de SharePoint que voy a utilizar luego. Aquí yo le he hecho una regla al firewall que dice que puede utilizar cualquier tipo de dirección IP que le vaya a dar. Para crear la base de datos tenemos diferentes posibilidades. La más fácil para nosotros como desarrolladores es utilizar Visual Studio. Yo estoy utilizando Visual Studio 2015 aquí, pero 2013 se puede utilizar sin ningún problema. Visual Studio dispone de una posibilidad que es el Cloud Explorer. El Cloud Explorer me permite examinar todo lo que hay en Azure, inclusive
las bases de datos que tengo en SQL. Como pueden ver, aquí ya está la base de datos que tengo creada en Azure y simplemente tengo que decirle que la quiero abrir en el servidor, en el explorador de objetos de Visual Studio. Por medio del explorador de objetos puedo trabajar con mi base de datos completamente. Puedo crear, por ejemplo, una nueva tabla en la base de datos. Voy a hacer una tabla bastante sencilla. Es una especie de zoológico en donde tengo algunos animales que tienen un nombre que es el tipo de data es en JAR, el continente en donde el animal está y qué tan peligroso es. Son todos caracteres, es una base de datos muy sencilla y le tengo que asignar un nombre, por supuesto. El nombre que le voy a dar es zoológico. En botón de update me abre una ventana de diálogo en donde me va a indicar qué operaciones está haciendo y qué operaciones se han realizado en Azure. Aquí me indica que el update está completo. O sea, si regreso al explorador de objetos en la tabla, en las tablas, y hago un refresco de las tablas, en las tablas tengo una tabla que es el zoológico y puedo también interactuar con los datos. Puedo decirle acá un nombre es uno de mis animales que se encuentra en todos los continentes y que no es peligroso, y otro animal que es mi gato que se encuentra en América y que es medio peligroso. Ya tengo una base de datos, tengo una base de datos, tengo una tabla y tengo algunos datos en la tabla. Ahora el objetivo que tengo es utilizar el Business Connectivity Service de SharePoint para acceder a esta tabla que está en Azure. Aquí tengo una implementación de SharePoint on-premises. La implementación es exactamente, la configuración es exactamente igual para el BCS en SharePoint 365. Primero que todo, tengo que darle acceso desde SharePoint al servidor de SQL en Azure. Las autenticaciones son diferentes. Para eso utilizo el Secure Store Service de SharePoint, el que me permite hacer una conexión entre mis claves particulares en SharePoint con las claves particulares de Azure. Le creo un nuevo sistema de claves. Voy a darle un nombre al Secure Store que estoy creando ahora. Tengo que darle un email cualquiera y voy a utilizar Group Restricted.
Próximo. ¿Qué tipo de claves voy a utilizar? Voy a usar el nombre de usuario y su clave en Azure. Username and password. ¿Quién es el administrador? Es mi administrador. ¿Y quién puede acceder a eso? Everybody of everyone. No recuerdo. Everyone. O sea, todo el mundo puede acceder a esta clave. Ya tengo una clave en el Secure Store. Ahora tengo que configurar cuál es el nombre que voy a utilizar en Azure, que es Gustavo, y la clave que la base de datos está utilizando. Esta es mi conexión entre SharePoint y Azure en cuanto a autorización. Ya tengo la autorización arreglada en SharePoint. Ahora lo que tengo que hacer es crear mi modelo de BCS. Desde SharePoint Designer abro en una página cualquiera, abro SharePoint Designer y voy al External Content Types. En este momento el sistema, mi SharePoint está completamente vacío, o sea que hago un nuevo External Content Type. Le doy un nombre zoológico y tengo que descubrir una nueva conexión con SQL. ¿Cuál es el nombre del servidor de database? Ese me lo indica SQL. SQL me dice aquí cuál es el nombre del servidor. ¿Cuál es el nombre de la base de datos que estoy utilizando? La base de datos que estoy utilizando la tengo en mi explorador de objetos, es GABDB. Y le digo que quiero utilizar una identidad impersonada que está guardada en el store de SharePoint y que se llama el store de SharePoint, que se llama zoodb. En el momento que le doy el botón de OK, SharePoint Designer está intentando conectarse con SQL en Azure. Me trae las tablas que tengo en SQL y está mi tabla de zoológico. Ahora le digo que quiero crear todas las operaciones. Aquí me muestra una serie de advertencias que las puedo tener en cuenta o no. Me muestra los campos que tengo. Y al decirle Finish, ya tengo mi modelo creado. Lo tengo que guardar en SQL, en Azure, en SharePoint, perdón. Y una vez guardado en SharePoint, puedo crear una lista externa que se llama mi zoológico, que va a utilizar este modelo de BDC. Está creando la lista, SharePoint Designer está creando la lista, ya la creó. Si regreso a SharePoint, en el contenido del sitio tengo la tabla, la lista que acabo de crear, y la lista está conectada con SQL en Azure. Aquí pueden ver que son los dos animales que hemos creado en la base de datos. Puedo crear un nuevo elemento. El identificador es 3, el nombre es dinosaurio, el continente es Europa y
peligroso, es muy peligroso. Lo guardo y checkpoint me indica que tengo un animal, otro animal. Si regreso a Visual Studio y miro el contenido de mi tabla, veo que tengo que refrescarla. Veo que ya tengo el dinosaurio aquí también. O sea, tengo conexión con SharePoint on-premises, que está utilizando una database en Azure con una tabla en donde tengo conexión hacia ambos lados. Si elimino de aquí uno de los records, eliminé el gato, significa que si hago un refresco de SharePoint, veo que el gato ha desaparecido. La siguiente base de datos que queremos ver en Azure es el Azure Storage. El Azure Storage me permite guardar cuatro tipos de cosas. El Azure Storage se puede ver como una especie de disco duro en la nube. Podemos guardar blobs, que son datos sin estructura, tales como archivos o documentos o vídeos. Podemos guardar tablas, tables, que son para datos estructurados, tales muy parecido a lo que son las tablas de SQL, pero utilizando no SQL, no SQL. Queues es para almacenamiento de mensajes, no es más que un diccionario en donde se tiene una clave y un valor. Y files, que reemplaza el files share de Windows utilizando un protocolo SMB, Server Message Block. Azure Storage es extremadamente barato. Para SharePoint lo podemos utilizar como archivo. En SharePoint, si queremos, podemos almacenar vídeos, por ejemplo, pero vídeos son archivos muy grandes que no aportan nada en cuanto a metadata para SharePoint. No los podemos buscar, no podemos buscar dentro de los vídeos mismos cosas de este tipo. Por el otro lado, las bases de datos de SharePoint son bastante costosas. No queremos utilizarlas para cosas como vídeos, por ejemplo. En este caso vamos a utilizar Azure Storage como una especie de Remote Blob Server. ¿Qué es el Azure Storage Blobs? Es muy parecido a lo que es el Windows, el sistema de archivos de files de Windows. Podemos crear directorios. Dentro de los directorios podemos crear folders. Dentro de los folders podemos crear subfolders. Y dentro de los folders podemos subir archivos. Archivos no son más que documentos o files, cualquier tipo de file. El Storage Blob me permite almacenar hasta 500 terabytes por cada cuenta y puedo tener hasta 50 cuentas en un tenant de Azure. Tiene replicación automática, o sea, se guardan por defecto 3 copias de la misma información en cada data center, en el data center en donde está configurada la cuenta, pero también se puede escoger por algo más de dinero de hacer replicación entre diferentes regiones globalmente distribuidas. La Azure Storage tiene diferentes SDKs con los que podemos trabajar programáticamente. Tenemos un SDK para .NET, para Java, para Android, para Node.js, y tiene una interfase REST con la que podemos interactuar fácilmente con el sistema. La figura en la parte de abajo indica cómo es la estructura del storage. Se tiene una cuenta, que la cuenta puede tener diferentes containers, y un container es el que tiene los blocks. En un container se pueden crear folders para crear una estructura de árbol muy parecida de nuevo a lo que es la estructura de Windows File System.
Veamos un ejemplo de cómo podemos usar el Azure Storage con de regreso en la administración de Azure, podemos crear un nuevo storage. Desde Data Storage seleccionamos en Storage Account y podemos crear un nuevo account. Por cuestiones de rapidez yo ya tengo una cuenta hecha. Y aquí podemos ver que tenemos 4 cosas especiales que podemos hacer con storage: containers para blobs, queues, file shapes y tables. En los contenedores podemos crear nuevos contenedores para esta cuenta. Yo ya tengo un contenedor que se llama imágenes, pero es posible crear nuevos contenedores sin ningún problema. El contenedor me indica aquí, me deja ver qué blobs tengo en mi contenedor. Desafortunadamente la interfase de Azure no me permite subir nuevos archivos, nuevos blobs a mi contenedor. Pero para eso tenemos múltiples opciones. Por ejemplo, tenemos Visual Studio con su Cloud Explorer, en donde tenemos el Storage Account con la cuenta, el contenedor que acabamos que ya tenemos creado y el contenedor que ya tenemos creado. Desde acá tenemos la posibilidad de subir archivos. Yo debo tener por aquí algún tipo de archivo. Y ya tenemos un archivo subido por intermedio de Visual Studio. Si miramos en Azure, vemos que ya aparece el archivo allí. Otras posibilidades: hay herramientas de open source y hay también herramientas comerciales como Cloudberry, por ejemplo, que me permite hacer conexiones desde mi sistema de archivos locales o desde OneDrive con el Azure Storage. Por ejemplo, es muy fácil subir un archivo desde mi OneDrive personal a el OneDrive de el Storage de Azure. Es posible porque Azure Storage tiene una interfase REST, es posible simplemente utilizar la interfase REST para ello. Lo único que necesito es mi punto de conexión, que me lo da el endpoint, me lo da la interfase de Azure, de administración de Azure. Debo decirle el contenedor que quiero utilizar, que son las imágenes en este caso, y entre los parámetros para OData le digo que quiero usar el que me dé la información del contenedor en forma de lista. Si utilizo esto desde un navegador, inmediatamente REST me devuelve los datos en forma de JSON. Aquí vemos que tenemos cada archivo tiene un nombre y tiene un URL fuera de otras propiedades, como cuando se modificó, la longitud del documento, del blog, etc. Lo podemos programar. Aquí tenemos una aplicación de SharePoint Hosted. Aquí la pueden ver. Es una aplicación completamente sencilla. Lo único que tiene es en la interfase de la aplicación tengo un par de casillas en donde puedo poner el entry point del blob y el nombre del contenedor. Y tengo un botón. Tengo una div donde voy a mostrar los resultados del blog.
Entonces cuando aprieto el botón me llama una función de JavaScript que la tengo en apps.js, um, en donde la función lo único que hace es simplemente hacer una concatenación de los campos del entry point del blob, del nombre del contenedor y los parámetros para OData que ya vimos en REST hace un momento. Hace una llamada de Ajax usando jQuery, en donde le doy el URL de REST. Le digo que es un tipo get porque quiero mis datos y quiero retornarlo en forma de HTML. Desafortunadamente cuando uso esto me lo devuelve en HTML, no es posible que me lo devuelva en JSON. Cuando la función ejecuta, si tiene éxito, me devuelve mis datos en la variable data. Como la variable data viene en forma de HTML, tengo que convertirla primero a XML con la función de parse XML de jQuery. Y entonces ya la tengo en la función data.xml, la tengo en forma de XML. Luego tengo dos variables, una donde voy a guardar todos los nombres en un array que encuentre en mi storage, y con un loop, con un for loop, me voy entre todos los blobs que encuentre haciendo un link para mostrando el nombre del blob y su URL. Luego cada uno de estos lo agrego al div que había definido en la interfaz. Es una llamada estándar. Cuando ejecuto esto, cuando lo subo, aquí lo estoy utilizando en mi SharePoint on-premises, pero es una aplicación que se puede utilizar perfectamente en SharePoint 365. Aquí tengo el entry point, tengo el nombre del contenedor y cuando aprieto el botón de blocks me da un error. ¿Por qué es ese error? Vamos a verlo. El error ocurre por CORS. CORS significa Cross Origin Resource Sharing. ¿Qué pasa cuando yo intento hacer una llamada por un navegador? Al lado izquierdo tengo mi computador, en donde tengo un navegador abierto, y por el navegador le pongo un URL porque quiero encontrar cierta información del servidor A. El servidor A recibe mi consulta y su programa interno le dice que tiene que ir a sacar algunos datos del servidor B. El servidor B recibe la información, la procesa y me envía los datos a mi navegador directamente. Pero mi navegador lo rechaza. ¿Por qué es eso? Porque es un mecanismo de protección. Cuando yo en mi navegador le pongo la dirección de servidor A, estoy haciendo una especie de conexión de confianza entre mi computador y el servidor A. Pero si el servidor A hace otra conexión con B, yo ya no tengo ninguna confianza con B. No lo conozco, no tengo ni idea qué tipo de datos me va a dar. Entonces el navegador, por defecto, todos los navegadores modernos rechazan una conexión hecha de esta forma. Aquí el servidor A es SharePoint, el servidor B es Azure. Entonces yo estoy haciendo una conexión directa con SharePoint por la aplicación de SharePoint, y SharePoint está llamando los datos de Azure. Por eso cuando los datos de Azure llegan al navegador, el navegador los rechaza. Esto ocurre para llamadas de JavaScript y todas sus librerías como jQuery, que es la que estamos usando en el ejemplo. Y CORS se debe configurar, se debe manipular tanto en el cliente como en el servidor para que el servidor acepte este tipo de llamadas. Para configurar Storage CORS tengo diferentes posibilidades. Lo puedo hacer con Visual Studio
o lo puedo hacer con PowerShell. Storage me permite agregar reglas y entre las reglas hay diferentes tipos de reglas y una de las reglas es CORS, que me permite definir un URL que CORS va a aceptar como confiable. Aquí tengo una aplicación de consola en donde inicialmente hay algunos parámetros para conectarme con CORS, la cuenta, el nombre de la cuenta, ya la habíamos visto en Azure, es GABD, y tenemos las llaves. Las llaves me indican cuál es la llave primaria y cuál es la cadena de conexión. La llave primaria la estoy definiendo aquí como una variable y la cadena de conexión. Además, estoy definiendo cuál es el origen, cuál es el servidor A que me está llamando al servidor B. El servidor A es, en mi caso, MyApps D9F y algo más por detrás. Esta aplicación de consola me permite ver cuáles son las reglas, me permite definir, agregar una regla a la consola, remover reglas, etcétera, etcétera. Para ver una regla, tengo que hacer utilizando el .NET de Storage, de Azure Storage, tengo que hacer una conexión con la con Storage, utilizando mi cuenta. Tengo que darle, crear un cliente del blob. Esto lo puedo hacer con los otros tres componentes también, pero tengo que cambiar aquí el tipo de componente para el storage. Y luego le pregunto, deme todas las conexiones, deme todas las reglas que tenga configuradas. Y simplemente las muestro por pantalla. En este momento quiero ver cuáles son las reglas que tengo configuradas y como podemos ver no hay ninguna regla configurada. De tal forma que yo le quiero decir, agrégueme una regla para este origen. El código es muy similar. Tengo que crear un objeto que se llama una regla de CORS, que es basado en un método, en una clase del .NET para Storage. Allí le estoy diciendo qué tipo de llamada le estoy haciendo, qué tipo de método quiero utilizar, cuál es mi origen y cuánto tiempo va a estar activa esa regla. Luego hago la conexión con el storage y le agrego la regla a la colección de reglas. Si ejecuto este programa, me dice de salida que tengo una nueva regla desde este origen que me permite hacer un get. De tal forma que si yo regreso a mi programa y ejecuto regreso a mi aplicación de SharePoint y la ejecuto de nuevo. En el momento en que yo le digo que me dé los blocks, me da acceso porque ya tengo la regla configurada y me muestra los blobs que tengo allí. Cuando hago clic sobre uno de ellos, simplemente me muestra los blobs que tengo configurados. Entonces hay que configurar CORS en Azure, crearle una regla para que me permita dar acceso por medio de una aplicación de SharePoint. El último tipo de bases de datos de Azure que vamos a ver ahora, vamos a ver en esta presentación, es DocumentDB. DocumentDB es una base de datos NoSQL.
NoSQL es un tipo de arquitectura y es un diseño de bases de datos completamente diferente a SQL. Es extremadamente rápido y de alta capacidad, o sea, se pueden almacenar muchísimos datos dentro de este tipo de bases de datos. En SharePoint lo podemos utilizar para, por ejemplo, hacer configuraciones externas. Cuando tenemos un sistema de SharePoint en donde cada usuario tiene una forma diferente de llegar a la información, de ver la información. Eh, los usuarios pueden escoger, inclusive ellos mismos, cómo pueden el sistema generar la información. Todas estas configuraciones hay que guardarlas en alguna parte, en alguna forma dentro de SharePoint. Existen diferentes métodos para hacerlo. Se pueden utilizar listas de SharePoint mismas, por ejemplo, para guardar la información de configuración. O se puede utilizar el Property Bug de SharePoint. Una forma muy normal y muy utilizada es utilizar bases de datos externas. Aquí nos encontramos con un problema, es el problema de rapidez, porque cada usuario tiene una configuración diferente. Cada vez que un usuario abre una página hay que llamar la configuración específica de este usuario. Si la información se encuentra en el Property Bug o en listas de SharePoint, significa que la información está guardada dentro de las bases mismas de SharePoint, bases de datos. Las bases de datos de SharePoint no son especialmente rápidas, especialmente en el caso en que se tienen muchísimos usuarios interactuando concurrentemente con el sistema. Aquí podemos guardar los datos de configuración para cada usuario en una base de datos de NoSQL y aprovechar su rapidez y alta capacidad. Lo mismo para grandes cantidades de datos. Sabemos que una lista de SharePoint puede almacenar 50 millones de récords, de elementos dentro de la lista. Pero SharePoint tiene throttling. El throttling hace que cuando se dispara una consulta contra una lista no muestre más de entre 2000 y 5000 elementos. Este límite es configurable, por supuesto, pero si se sube demasiado, SharePoint empieza a tener problemas de performance. Cuando tenemos muchos datos guardados en una lista y queremos hacer un análisis estadístico de esos datos, por ejemplo, no nos sirve que nos devuelva 5000 elementos. Queremos que nos devuelva todos los elementos que tienen relación con la estadística. En este caso es interesante utilizar DocumentDB precisamente por su rapidez y por su gran capacidad. Azure Document es, como ya dijimos, un NoSQL database, lo que significa que no tiene un esquema predeterminado. Bases de datos basadas en SQL hay que definir las columnas de cada tabla y es una estructura rígida, no se puede cambiar. Si un elemento no contiene no tiene información para todas las columnas, o hay que hacer una nueva tabla y conectarla, o hay que definir las columnas como que acepten null datos, y se van teniendo un montón de problemas. NoSQL no tiene este problema. DocumentDB utiliza JSON y JavaScript internamente, lo que nos permite acceder directamente al sistema utilizando JavaScript. Desafortunadamente en DocumentDB no dispone de cores. No hay forma de configurar cores como lo hicimos en el ejemplo anterior. Pero esto no significa que no se puede utilizar con SharePoint. DocumentDB dispone de SDKs para .NET, para Java, JavaScript, Node.js en Python. La imagen en la parte inferior indica cuál es la estructura de DocumentDB. Primero que todo se tiene una cuenta, que es la que da el acceso y las claves para todas las llaves para todo el sistema. La cuenta puede tener diferentes bases de datos.
Y cada base de datos tiene colecciones. Una colección se puede pensar como una tabla de SQL. Es parecido, el concepto es igual, la implementación es diferente. Y cada colección tiene documentos. Veamos cómo funciona esto en la administración de Azure para crear un nuevo una nueva cuenta de Documentum. Se puede utilizar la interfase, eh, se define el identificador de la cuenta y cuáles son sus propiedades. Yo ya tengo una cuenta creada. Como pueden ver acá, Azure me muestra ciertas estadísticas, los parámetros de la cuenta y me dice que ya tengo una base de datos en la cuenta. Desde aquí se pueden agregar, desde este botón se pueden agregar nuevas bases de datos. La base de datos de nuevo me muestra estadísticas y me dice que tengo una colección en la base de datos. Desde este panel se pueden agregar nuevas colecciones, por supuesto. La colección me da las estadísticas de nuevo y me permite agregar documentos. También me permite, por el explorador de documentos, me permite ver qué documentos tengo. Aquí me dice en cuál database qué database estoy utilizando, qué colección estoy utilizando y me indica que no tengo documentos. Pero puedo subir documentos. ¿Cómo puedo subirlos? Por medio de definiciones JSON. Una definición JSON no es más que un archivo en esta forma. Comienza con accolades y voy diciendo cuál es el nombre de la columna y cuál es su valor. Es simplemente un diccionario o una colección de diccionarios. Como pueden ver aquí, tengo diferentes definiciones. El primero tenía solamente el ID y el nombre. El segundo tiene un ID, un nombre y un continente. Y tengo uno más con aún otra definición en donde me dice el ID, el nombre y el peligro. O sea, estoy haciendo una especie de base de datos de mi zoológico que vimos al principio. Desde Azure le puedo decir que quiero subir estas tres definiciones. Y ya tengo tres, digamos, records en una tabla de documento DB. Desde aquí puedo ver cuál es el contenido y tengo mi base de datos NoSQL. Como pueden ver, la tabla, la colección en este caso, tiene elementos que cada uno tiene un esquema diferente. Esto es imposible de hacer en SQL. Veamos cómo podemos hacer un ejemplo de utilización de DocumentDB utilizando SharePoint. Bien, desafortunadamente como DocumentDB no tiene cores, no puedo usar una aplicación SharePoint hosted, porque no puedo utilizar JavaScript. Pero puedo utilizar una aplicación provider hosted en SharePoint. Aquí tenemos una aplicación de ese tipo. Como pueden ver, tenemos un proyecto con una aplicación de SharePoint y un proyecto de Visual Studio con una aplicación web .NET ASP .NET común y corriente. La interfase de la aplicación está hosteada en Azure. La aplicación web está hosteada en Azure y estoy llamando la aplicación desde SharePoint 365. La interfase de la aplicación web tiene un botón que me da una lista de todos los documentos que tengo en mi DocumentDB
en mi base de datos. Una lista, un list box en donde voy a mostrar esos datos y otro botón para que cuando seleccione un elemento de la lista me muestre las propiedades de ese elemento. El código de la aplicación web lo pueden ver acá. De entrada tengo dos constantes, una definiendo el punto de entrada de DocumentDB en Azure. Ese parámetro lo puedo encontrar en mi base de datos, en la base de datos, en las llaves, en las claves. Tengo cuál es mi punto de entrada, el entry point para DocumentDB, en este caso para esta cuenta, y tengo la llave primaria también. Son los dos elementos, las dos variables, las dos constantes que estoy utilizando acá. Luego estoy definiendo, para trabajar con más facilidad, estoy definiendo una entidad, una clase que me define los campos, todos los campos posibles dentro de mi colección, colección de datos. Tengo el continente, el peligro, el nombre y el identificador de mi animal. Luego tenemos el evento para el botón GET. El botón GET simplemente me hace una conexión con DocumentDB utilizando el entry point y utilizando la llave primaria. O sea, me estoy autorizando contra Azure utilizando esos dos parámetros y estoy creando una especie de contexto de mi DocumentDB. Lo primero que hago es hacer una conexión con la base de datos. Entonces, utilizando el contexto y utilizando el nombre de la base de datos, llamo el método getDatabase. El método getDatabase simplemente me dispara una consulta, crea un objeto de consulta, y dentro del objeto de consulta le estoy diciendo deme las bases de datos en donde el nombre es el que le acabo de pasar. Y este me devuelve el primer objeto con la base de datos que le estoy especificando en los parámetros. Luego me tengo que hacer una conexión con las colecciones o con la colección que necesito en este caso. Estoy llamando otro método de getCollection con el contexto, con la base de datos que acabo de encontrar y con el nombre de la colección que quiero. El getCollection es exactamente igual al getDatabase. En este caso utilizo un objeto de createDocumentCollectionQuery para hacer mi conexión. Le estoy entregando cuál es la database que quiero utilizar y le estoy diciendo entrégueme la colección en donde el nombre es el identificador es el que le estoy dando como parámetro. Finalmente, utilizando esa colección, voy a otro método que es getAllDocuments, que simplemente me va a crear un query, document query en este caso, le estoy entregando el objeto con mis entidades para que me lo devuelva relleno y le estoy entregando la colección que ya encontré con el otro método. Por medio de un loop mostramos simplemente cada documento, el nombre del documento en la lista. Esta aplicación es, como ya les dije, está hosteada en Azure, en Web Apps, y la aplicación es Checkpoint 365. Si vamos a mi 365, tengo en el portal
vemos que tengo mi sitio de desarrollo, ya lo tengo abierto acá. En el sitio de desarrollo ya está publicada la aplicación de SharePoint. La aplicación web ya está desplegada en Web Apps de Azure. Si inicio acá y aprieto el botón de todos los animales, veo que tengo la lista de todos los animales y seleccionando alguno de los animales y usando el botón de un animal veo los datos que se refieren a ese animal. Como habíamos visto en Azure, tengo un animal que es el ID3, que es dinosaurio, y que el peligro es mucho. Si selecciono el dinosaurio en todos los animales, veo que los datos corresponden perfectamente. Así que tengo una aplicación SharePoint hosted en Azure, provider hosted, que está conectada a DocumentDB en Azure. Finalmente veamos una pequeña comparación entre las tres bases de datos que hemos visto. La comparación está basada en el precio aproximado de 10 gigabytes en cada base de datos. Esto es una aproximación porque los precios están basados en muchos otros factores fuera del tamaño, en qué tanta es la utilización de recursos de los servidores, por ejemplo. Vemos que Azure SQL cuesta para 10 gigabytes más o menos 25 euros por mes. Y es un sistema muy similar al SQL Server que conocemos, que utilizamos en Premises. Azure Storage es increíblemente barato, es de muchísima capacidad de almacenamiento. Cuesta un par de centavos de euro por mes. Y DocumentDB, el precio es aproximadamente igual al de Azure SQL, pero tiene una velocidad muy alta y utiliza todas las ventajas de NoSQL. Finalmente, las conclusiones es que tenemos diferentes posibilidades de almacenaje en bases de datos de Azure. Tenemos Azure SQL, el sistema tradicional de SQL. Tenemos Azure Storage, si queremos almacenar grandes cantidades de datos por muy poco precio. Tenemos Azure DocumentDB, si lo que deseamos es obtener velocidad. Cada uno de estos sistemas tiene sus diferencias en velocidad, en almacenamiento, en forma de programación, en forma de utilización con SharePoint, pero todos son programables, todos pueden ser utilizados por medio de programación en SharePoint. Finalmente, de nuevo, mi dirección de email es gustavo@gavd.net. Si desean algún tipo de conversación, de consulta, de comentarios, por favor escríbanme un email. Muchísimas gracias y hasta la próxima.